vamos a tener un breve comentario en el capítulo 14 del libro de Ezequiel. Capítulo 14 del libro de Ezequiel. Vamos a leer desde el verso 12 hasta el verso 20. Libro de Ezequiel, capítulo 14, versos del 12 al 20. Dice la palabra así. Ezequiel, capítulo 14, versos 12 al 20. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias, si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Y si hiciere pasar bestias feroces por la tierra, y la asolaren, y quedare desolada, de modo que no haya quien pase a causa de las fieras, y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, ni a sus hijos ni a sus hijas librarían. Ellos solos serían librados, y la tierra quedaría desolada. O si yo trajere espada sobre la tierra, y dijere, espada, pasa por la tierra, e hiciere cortar de ella hombres y bestias, y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a sus hijos ni a sus hijas, ellos solos serían librados. O si enviare pestilencia, pongan atención a esa palabra, o si enviare pestilencia sobre esa tierra, y derramare mi ira sobre ella en sangre para cortar de ella hombres y bestias, y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían ni a hijo ni a hija, ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Es una porción profunda. No sé si ustedes leen con frecuencia el libro de Ezequiel. Yo sé que no en muchas iglesias, y sé que muchos predicadores también no abordan mucho el libro de Ezequiel. Es un libro sumamente importante. Es a la persona a la cual Dios le hace esta tremenda revelación aquí. Pero permítanme contextualizar un poquito acerca de el profeta a quien se le revela esta tremenda declaración y en qué circunstancias se da. Siempre eso es importante para tomar en cuenta lo que es un mensaje expositivo. Contextualizar el ambiente del texto, no como hacen muchos hoy, que leen el texto y de ahí brincan y saltan y brincan y no toman en consideración el contexto. El mensaje expositivo siempre demanda una contextualización del texto abordado. ¿A quién revela Dios esto? ¿A Ezequiel? ¿Por qué no leemos mucho de Ezequiel? Es un libro difícil, porque la característica de Ezequiel como profeta fue muy diferente a otros profetas. Ezequiel no es el hombre de mucha palabra y de mucha declaración pública. Es el hombre que actúa a través de comportamientos. A veces se queda mudo por 6 meses. No habla con nadie. Y esa era la forma de expresar el mensaje que Dios le había dado. Tenía comportamientos raros. Y por eso cuando leemos acerca del libro de Ezequiel encontramos cosas que a veces no entendemos mucho.
porque estamos acostumbrados en el Antiguo Testamento a ver al profeta hablando mucho, declarando, palabra de Jehová vino a mí. El caso de Ezequiel no es así. Pero el profeta Ezequiel es un profeta que tiene peso en el Antiguo Testamento. Tanto es el peso de Ezequiel que los capítulos finales de Ezequiel son vitales para entender escatología. El que no estudia y aprende los capítulos finales de Ezequiel no entiende muchas cosas de escatología, de profecías. Capítulo 38 y 39, la invasión de Gog y Magog, la confederación del norte que tendrá vigencia durante los últimos días, el levantamiento de Israel siendo recogidos por ángeles de todas partes del mundo después de la tribulación. Los capítulos finales de Ezequiel, la construcción del tercer templo, algo que tendrá vigencia y mucha importancia en el milenio. No tiene nada que ver con la iglesia, aunque la iglesia estará presente, por supuesto, como la esposa del Cordero, pero específicamente con Israel. Todos esos capítulos finales de Ezequiel son vitales para entender profecías. Es decir, que este es un libro que debemos leer con más frecuencia y con más detenimiento. ¿Quién era originalmente Ezequiel? Un sacerdote, no era profeta. En Israel siempre fue un sacerdote, descendiente de una orden sacerdotal. Ezequiel fue deportado a Babilonia en el segundo grupo. El primer grupo, como ustedes recordarán, fueron sacados Daniel y sus amigos y una gran cantidad de judíos. La primera incursión de Nabucodonosor. En la segunda incursión de Nabucodonosor fue llevado Joaquín, los descendientes de aquel reinado perverso, y Ezequiel fue llevado dentro de este grupo. En el segundo grupo fue sacado Ezequiel. Daniel y sus amigos fueron llevados directamente a la capital, mientras que Ezequiel y el grupo segundo fueron llevados a una región más al norte, y él siempre la relaciona con un canal importante ahí. Él le llama el río Quebar. Realmente no era un río. Quebar era un canal, pero un canal tan amplio que se le llamaba río. Era una ramificación del famoso río Éufrates. Y allí Dios radicó a Ezequiel con un grupo de deportados. Vuelvo y repito, la segunda deportación de judíos fueron a la región más al norte, y allí, más adelante, Dios levantó a Ezequiel como el guía y el líder de ese segundo grupo, mientras que Daniel y sus amigos fueron los líderes y responsables del primer grupo que estaba en la capital. Hay datos históricos que hablan de cierta relación entre Ezequiel y Daniel con frecuencia. Se conocían, intercambiaron, y posiblemente Daniel aprendió muchas cosas de Ezequiel. Ezequiel fue llamado 5 años, piensan algunos, otros piensan que 7 años después de estar en Babilonia. Y Dios le dice: te he constituido para ser atalaya. Ya tú no vas a ser sacerdote, vas a ser profeta. Es importante observar esto. Una función es sacerdotal y otra función es profecía. He oído a muchos maestros intercambiando esto, y en la Biblia no aparece eso. Sí, puede darse en una ocasión, pero por lo regular siempre es importante observar cuando Dios me llama para ser un sacerdote, un intercesor, un trabajador directamente en el ministerio, en el culto, en la liturgia, y otro es cuando Dios me llama para ser un exponente, un atalaya, un predicador. Son cosas diferentes. Y Dios saca a Ezequiel del sacerdocio y ahora lo constituye en atalaya.
tú proclamarás a este pueblo. Acuérdense, no en Jerusalén, no en Israel, están en el exilio. Todo lo que encontramos en este libro tiene que ver con el exilio, no con Israel. Y todavía lo que dice este libro está sujeto a la destrucción final de Jerusalén. No se ha efectuado todavía. Gran parte de este libro, prácticamente hasta los capítulos 20, 22, 23, que es justamente cuando él recibe la noticia, Israel ha caído. Llega de pronto un mensajero que no sabemos cómo llegó, porque Nabucodonosor tenía un asedio tan profundo que no dejó escapar casi a nadie. Y este hombre, por soberanía de Dios, escapa y llega donde Ezequiel. Y le dice, acaba de caer Jerusalén. Justamente el día en que murió su esposa. Ezequiel recibe la noticia, Jerusalén acaba de caer, el templo ha sido destruido y la ciudad derribada. Todo esto que Ezequiel nos narra en los primeros capítulos tiene que ver con una vigencia de un grupo en el exilio. Pero fueron a vivir con ciertas comodidades, porque aunque fueron sacados de sus tierras, los judíos no fueron a vivir exactamente como esclavos. Muchos de ese grupo que estuvo con Ezequiel y después con Daniel fueron comerciantes prósperos, millonarios. Muchos judíos de esos que no quisieron volver. ¿Por qué Daniel tuvo aquellas 3 semanas de duelo y de lloro? Porque cuando llegó la orden del rey Ciro de que los judíos podían volver a su tierra, la mayoría dijo, ay no, yo no voy a dejar mi comodidad aquí, mis negocios, para ir a una tierra que está destruida y no hay ni comida, y no hay agua, y no hay de nada. Nadie deja las comodidades para irse para las partes difíciles. Y la mayoría de los judíos dijeron, yo me voy a quedar aquí. Más de un 60% de los judíos, oyen bien, que lloraron. Y vamos a ver que este capítulo tiene que ver con una actitud de ellos. Dizque, preocupados por Jerusalén y por la destrucción. Y cuando llega el momento en que Dios a través del famoso gran rey Ciro le dice, pueden retornar. Dice, ay no, eso está quemado allá. Ahí no hay muralla, ahí no hay casa, ahí no hay agua, ahí no hay de nada. Aquí hay bienestar, comida y grandes negocios. Nosotros no vamos a dejar esto para arrancar para allá. Más del 60% del judío de la diáspora se quedó. Y eso entristeció profundamente a Daniel. Por eso Daniel duró 21 días que ni comía carne, ni vino, ni se perfumaba. Tirado ahí en un rincón, apesadumbrado, porque estuvo preocupado y orando siempre. Señor, ¿cuándo se cumple este tiempo? 70 años reveló Dios a través de Jeremías. Y cuando finalmente se cumple, en vez de decir, regresamos a casa con éxito, ay no, yo no voy para allá, ahí no hay condiciones, yo me quedo aquí. La mayoría se quedó. Y muchos de los que estaban con Ezequiel también se quedaron. Muchos de esos que se quedaron son los que en este capítulo 14 van donde Ezequiel. Ezequiel está en su casa. Y ellos vienen a consultarle. Y le dicen, Ezequiel, ¿tú crees que Dios va a permitir que la ciudad de Jerusalén y el templo sean destruidos? ¿Tú crees que Dios va a permitir que su gran obra, por lo que hemos anhelado desde la salida, sea destruido por un ejército extranjero? Y vienen aparentemente con un corazón de que muy dispuesto, de que muy sincero. Y Dios de pronto se aparece a Ezequiel y le dice, no le responda, que son hipócritas. Porque justamente yo los saqué de la tierra por su corazón pecaminoso. Y ahora vienen preocupados por la ciudad y preocupados por el templo. ¿Y cuántos profetas les envié
para que cambiaran del estilo de vida y se diesen cuenta que estaban actuando contra mí y que yo traería castigo. Y no se apercibieron y ahora están preocupados por la ciudad y por el templo. Son hipócritas. Y ahí es donde viene la tremenda revelación que hemos leído. El Señor le dice al profeta, diles que no vengan donde ti a buscar intermediario, o que no procuren que yo envíe a alguien famoso e importante para prevenir la destrucción de Jerusalén. Yo he determinado que Jerusalén será castigada. ¿Por qué? Cuando uno va a un versículo clave aquí, dice, para que la casa de Israel no se desvíe más en pos de mí, ni se contamine más en todas sus rebeliones, y me sean por pueblo y yo les sea Dios, dice el Señor. El castigo que yo he determinado es con un propósito específico. Aquí hay una gran enseñanza. Nunca Dios envía castigo por mandar. Siempre que en nuestras vidas, por alguna razón, algo que entendemos como castigo puede hacerse presente, siempre hay que entender que detrás de eso está la soberanía de Dios, que tiene un propósito en mi vida que yo desconozco. Nunca Dios actúa a la ligera y actúa por actuar, siempre conforme a su soberanía y a su plan eterno, que no tiene cambio ni tiene sustituto. Y dice la Escritura, les voy a traer ese castigo para que no vuelvan. Y así pasó. Dice la Escritura, Israel nunca volvió a caer en las idolatrías anteriores después que regresó de Babilonia. Nunca más. Es decir, Dios sabía cuál era la medicina. Los sacaré de la tierra, destruiré la ciudad, destruiré el templo y los llevaré 70 años a Babilonia. Y cuando salgan de ahí, vendrán con otra mentalidad y nunca más volverán a cometer el mismo tipo de pecado. Y así fue, dice la Escritura. Israel cometió otros pecados, pero la idolatría, como la habían hecho antes, nunca más se repitió. Ahora Dios le dice al profeta aquí, a esos que han venido ante ti a buscar intercesores o a pensar en a quién yo puedo enviar para evitar la destrucción. No, la destrucción viene porque la destrucción tiene otra finalidad. Es la purificación de Israel en sentido general. Pero dile una cosa. Cuando yo trajese sobre la ciudad todo tipo de pruebas, si en esa ciudad hubiesen 3 hombres, Noé, Daniel y Job, solamente esos 3 escaparían del juicio. Vamos a ver por qué. Solamente esos 3. Si yo traigo bestias salvajes para que destruyan a la gente, si yo traigo hambre, si yo traigo espada. Pero ustedes notaron en la lectura que Dios puso algo ahí que le dije, obsérvenlo porque es actual. Pestilencia. Pestilencia. Dios ha utilizado la pestilencia en muchas ocasiones en la historia. El mundo puede en el día de hoy sentirse sorprendido por lo que hemos visto, pero nosotros no. Porque la Biblia nos da cuadros históricos donde Dios ha utilizado la pestilencia en muchas ocasiones. Un virus. Dios lo ha usado muchas veces y lo dice y dicen en porciones, inclusive en el libro de Joel, Él le llama mi ejército. Oigan qué raro. Dios le dice a un virus, a una bacteria, mi ejército. Está el mundo asombrado y no sale del asombro y no saldrá del asombro.
Ustedes vieron hace 4 días las declaraciones en todos los periódicos del mundo de la primer ministro de Alemania, Merkel, que todo el mundo sabe qué tipo de mujer es y el tipo de gobierno que ha desempeñado esa mujer en Alemania. En el día de hoy, Alemania es la principal economía del mundo. Y tecnología ni se diga. Yo he tenido oportunidad de estudiar en Europa ahora la tecnología alemana y muchas de las cosas que estoy enseñando en la universidad es de la tecnología alemana y del mercado alemán. Fui a especializarme en todo tipo de estrategia de innovación tecnológica alemana. Y dice Merkel ahora mismo, Alemania está frente a un rebrote de grado significativo. Le dije a mi esposa, mira cómo viene la situación otra vez. Posiblemente ahorita de Alemania pasará otra vez a Inglaterra o a Italia y volvemos a ver el mismo cuadro que vimos en marzo del 20 y ahí vuelve otra vez a repetirse. Hay vacunas, hay situaciones, hay todo lo que conocemos hoy, pero hay mutaciones que están dejando sorprendido a la medicina mundial. ¿Qué hacemos frente a estas mutaciones que cada vez vienen con mayor poder? Si Dios envió eso con un plan, un propósito, hasta que ese plan no se cumpla, no se va. Ahora, hay perspectivas que deben tener en el mundo unos y otros. Los del mundo una perspectiva y nosotros de la iglesia otra. ¿Cómo lo vemos nosotros? Algunos hermanos me han preguntado y me han entrevistado muchas veces. Podemos decir que la situación por la que estamos pasando obedece a una disposición de Dios específicamente o algo que usted entiende que sencillamente obedece a un comportamiento, como dicen ellos, ha ocurrido otra vez en la historia. Porque nos hemos sorprendido bastante con el COVID. Pero en cuanto a alcances mundiales, el COVID es un jueguito con lo que se ha visto en la historia. La peste bubónica, para llegar a lo que fue la peste bubónica, falta mucho todavía. Para lo que fue la fiebre española, falta mucho todavía. Para lo que fue el ébola, falta mucho todavía. ¿Cuál ha sido el énfasis de este? La extensión mundial de una manera tan rápida. Ahí es donde ha estado el impacto. Pero aquellos han sido más fuertes. Lo que provocó la peste bubónica, la peste negra, eso no tiene comparación. Barrió en Europa, barrió. Europa quedó desértica, vacía, por causa de la peste bubónica. Pero se mantuvo en Europa, en una región europea durante mucho tiempo y el mundo tuvo conocimiento de ella, influencia, pero no la experimentó tan directo. El asunto de esto ha estado en la forma en que se ha expandido de una forma extraordinaria, rápida, rompiendo las fronteras y de pronto ha dominado el mundo entero. Prácticamente el mundo congelado. Todo el mundo aislado en su casa, el mundo. Las otras no, las otras eran regionales, han sido más regionales que otra cosa. Pero en cuanto a los efectos, no. Esta enfermedad, estas pruebas no tienen alcance a nivel de las demás. Así que desde ese punto de vista, no. ¿Ha querido Dios enviarla con un propósito? Mi nivel teológico me indica que sí. Primero, porque yo soy un estudiante a tiempo completo de soberanía de Dios. Yo no entiendo absolutamente ni en el mundo, ni en ninguna familia, ni en ningún matrimonio, ni en la iglesia, ni en ningún lugar, absolutamente nada que ocurra que Dios no lo tenga bajo control. Nada. Nada. Y todo tiene un propósito.
no solamente lo tiene bajo control, que lo hace con un propósito. Y él le llama a cosas como esta, le llama mi ejército. Dice, y si yo mandare pestilencia sobre la ciudad y determinara la muerte de todos los habitantes de la ciudad por medio de pestilencia, si en la ciudad hubieran solamente 3 hombres, Daniel, Job y Noé, solamente ellos escaparían. Y dice el texto algo más, ni siquiera sus hijos y sus hijas escaparían. Solamente ellos 3 por su fe. Y aquí hay tremenda enseñanza para la iglesia hoy, en cualquier lugar. ¿Cuál es el único medio que me garantiza a mí protección? La fe. La fe. No importa, no estoy diciendo que no acudamos a lo que la ciencia médica o a lo que los facultativos y la gente entendida entienden que debemos hacer. Eso yo creo que debe cumplirse. Como ciudadanos respetuosos, debemos hacer lo que las autoridades nos plantean y lo que nos parece normal. Nuestros niños deben ir al colegio protegidos, deben ir vestidos así, como debe ser. No vamos en contra de eso. Pero por encima de todo eso, entender, ¿verdad?, que estamos protegidos fundamentalmente por la fe. Y fíjense que hago énfasis en esto, ¿por qué? Porque siempre me gusta allá en República Dominicana hacer énfasis, y donde quiera que voy lo digo también. Nunca un cristiano debe pasar por alto esto que voy a decir ahora. Recuérdelo, aunque yo no esté aquí, recuérdelo. La muerte de un cristiano o la muerte de una persona en sentido general no depende de bala, no depende de veneno, no depende de accidente, no depende de nada. Solamente Dios da vida y quita en su voluntad. Cuando ocurre un accidente, ese es el medio que Dios permitió para que el hecho fuese observado por los demás. Pero no fue el hecho el que determinó la vida o la muerte. No. No hay nada en la vida de una persona que quite vida. Dios da vida y Él quita cuando Él quiere. Nunca me diga, le digo yo a mi iglesia a un hermano, ¿me mató el corazón o lo mató el corazón? El corazón fue el medio que Dios utilizó. Dios llamó. Porque no hay nada que tenga control sobre la vida o sobre la muerte. Nada. ¿Qué lo mató el COVID? No. COVID fue el medio que el Señor permitió porque Él escogió ya llevárselo. Nadie muere por ninguna circunstancia hasta que el Señor no determine llamarlo. La vida Él la da y Él la muerte la envía cuando Él quiera. Ni accidente, ni bala, ni veneno, ni droga, nada tiene poder para quitar una vida. Dios es el que quita y el que da, cuando Él quiera. Ejemplos suficientes tenemos en toda la palabra. A veces hay hermanos y hermanas que usted lo ve con una preocupación y yo lo siento en mi oficina y le digo, ¿y por qué estás preocupado? ¿Por qué tú estás preocupado? Esa enfermedad o esa situación tiene más poder que tu Dios. Tú sabes que con esa actitud tuya lo que está haciendo es empequeñeciendo a tu Dios. Cada vez que me trae un problema y pone el problema demasiado grande, lo que está haciendo es evidenciando que tu Dios es muy pequeño. En la medida en que tu fe te permite entender que tu Dios está por encima de todo y que nada ocurre aparte de tu Dios, en esa medida tú estás capacitado para recibir lo que venga. Siempre tu Dios. ¿Y eso en qué medida viene? En la medida en que tu fe esté alta. Cuando tu fe está debilitada,
tu Dios es pequeño y cualquier cosa que se presente en tu vida te atormenta y te saca y te quita la comunión y te quita la felicidad y todo un malestar. ¿Pero por qué? Porque tu Dios está pequeñito. Cuando tú dices, mi Dios tiene control de todo, no importa lo que venga. No importa lo que venga, porque en mi vida no puede venir nada que Él no lo haya determinado. Y dice la Escritura, y todas las cosas conforme a su plan nos ayudan a bien. A bien. Dice la Escritura, para terminar, si en la ciudad hubiesen 3 hombres así, y yo me he puesto a pensar mucho en estos 3 hombres, y me he hecho una pregunta que quiero que ustedes se la hagan, no me la respondan, hágasela a cada uno. Dios dice que solamente estos 3 hombres escaparían por su nivel de fe. En medio de cualquier destrucción masiva, estos 3 hombres solamente escaparían. Y yo me he puesto a pensar, el nivel de mi fe, ¿con cuál de la fe de esos 3 se compara? Y le voy a decir una cosa, no digan que yo lo dije, pero lo voy a decir. De esos 3, mi ídolo es Daniel. Yo respeto mucho a Noé y respeto mucho a Job. Pero el hombre que yo sigo, que imito, que quiero ser como él, es Daniel. Daniel. Yo siempre me he propuesto ser un hombre de oración como Daniel. Orar 3 veces al día, sin fallar. Y lo he intentado varias veces y me caigo. Empiezo y duro 1 mes y 2 meses, se me olvidó. Se presentó una llamada, alguien me puso un celular al lado, se me presentó un problema y ahí perdí la costumbre. Y arranco otra vez. Yo no sé si usted se ha propuesto hacer eso. Porque cuando la Escritura dice que Daniel oraba 3 veces al día, no dice para engrandecer a Daniel. Dice para que veamos un modelo de oración que garantiza la fe de un hombre así en cualquier circunstancia. Se rodeó en un ambiente sumamente difícil. Nabucodonosor no era una papita. Nabucodonosor era un rey. Fíjense que la narración del programa de Dios lo presenta a él como primero, cabeza de la estatua. Nabucodonosor no era una papita. Y Daniel se mantuvo todo el tiempo ahí al lado de ese hombre. Y los enemigos posteriores y presentes nunca encontraron una falla en ese Daniel, pero era porque estaba preservado por una oración 3 veces al día. Y yo digo, yo tengo que tener esa medida de precaución, de protección, como orando también 3 veces al día. Y me he propuesto hacerlo, pero no. Digo, ¿y cómo este hombre logró eso durante tantos años? Y fungiendo un papel importante en un palacio y siendo asesor de un rey y con todos los compromisos que este hombre tenía. Y cómo este hombre tenía tiempo para orar 3 veces al día, sin fallar, porque sus enemigos mismos lo acechaban y decían, si no encontramos una falla contra este hombre en cuanto a su fe, no lo vamos a encontrar. Este hombre no hay forma por donde encontrarle falla. Y sus enemigos estaban ahí espiándolo. ¿Y cómo lo acusamos? Un hombre íntegro. ¿Qué lo protegía? La fe por medio de esas oraciones constantes. La fe. Entonces ahí viene la fe de Noé. Es una fe, fíjense, son 3 niveles de fe. La fe de Noé no es la de Daniel. La fe de Daniel no es la de Job. La fe de Job no es la de Noé. Cuando usted analiza el contexto en que vivió Noé, y lo que se le pidió a Noé, usted dice, mira qué tipo de fe. Yo voy a destruir al mundo, levántate y a esto, y confía en. ¿Qué tipo de fe? Un hombre que no había visto nada, y Dios le dice a esto, y este hombre va ahí haciendo lo que Dios quiere. ¿Qué tipo de fe era este? Una fe que visualiza, que confía en lo que no ha visto, viviendo por fe y no por vista. Yo nunca he visto eso, pero no puedo entender lo que tú me dices, Señor. Hazlo, no tienes que entenderlo, hazlo. La fe depende totalmente de lo que Dios quiere y revela, sin cuestionar y aunque yo no lo interprete. En el caso de Daniel, un hombre de fe, nos sacaste por causa de nuestros pecados, pero tú has prometido que nos volverá otra vez. Otro tipo de fe, ¿cuál era? El retorno a la preservación del pueblo. Fíjense, 2 niveles de fe. El caso de Job, este hombre rico, poderoso, y de pronto 7 hijos y 3 hijas.
y mueren. Yo le dije a una hermana en una ocasión, hermana, usted se ha puesto a pensar lo que le pasó a este hombre y a su familia. ¿Cuántos hijos tiene usted? Me dijo 4. ¿Podríamos pedirle al Señor ahora que se lleve uno? Dice, ay, no, hermano, no, yo lo quiero los 4 iguales, no, ay, no, todos me hacen falta. Y él perdió 10, así, 10, sus 10 hijos. 7 varones y 3 hembras. Muerto así, pierde toda su riqueza, todo en ruina. Y de pronto una enfermedad terrible. Y este hombre mantiene su integridad, mantiene su fe. Eso es otro nivel de fe. Posiblemente usted y yo no hemos pasado por una prueba así. Perder toda la familia en 2 días. Perder toda la riqueza en una semana. Ser azotado por una enfermedad incontrolable. El nivel de fe de ese hombre. Fíjense que son 3 niveles de fe. Lo que nos dice que hay niveles de fe que no son iguales. No todos en la iglesia tenemos el mismo nivel de fe. Tenemos una fe mínima que nos protege a todos, pero no todos tenemos el mismo nivel de fe. Porque el crecimiento de la fe depende fundamentalmente de 3 cosas, que es lo que yo le llamo las herramientas. Estudio constante de la palabra, oración permanente y ejercicio de los dones. Si usted no practica esas 3 cosas, su fe se estanca. Su fe se estanca. ¿Quiere que su fe crezca? Estudio permanente de la palabra, oración constante y práctica de dones. ¿Cómo se practica el don? Asistiendo a la iglesia, orando por los hermanos, preocupándose por los hermanos y poniendo a favor de otros los dones que Dios ha puesto en usted. Así se enriquece la fe y así crece. En tiempos de dificultad, yo quisiera tener la fe de uno de esos 3, porque ya yo sé que vivo completamente despreocupado. No importa lo que esté pasando en el mundo, no importa lo que pase en la salud, yo sé que Dios me tiene protegido, porque así como Él protegió a Noé, a Daniel y a Job, me está protegiendo a mí también. Aunque yo enviare destrucción masiva sobre la ciudad y sobre cualquier lugar, esos 3 hombres no serían tocados, digo yo, Jehová. ¿Cómo está el nivel de tu fe? De esos 3 niveles de fe, ¿con cuál tú te compararías? Una buena pregunta para esta semana y para lo que viene ahora, comienzo de final de año. Mi nivel de fe, ¿con cuáles de esos 3 tipos se pueden comparar? Si el Señor enviara esta situación y hubiera un rebrote de grande proporción otra vez, ¿puedo yo sentirme protegido por una fe como la de esos hombres? ¿Te ve creyentes? Preocupados. Preocupado y preocupado, su nivel de fe. Donde quiera que he ido a dar conferencias o hablar, el nivel de fe. Yo me doy cuenta rápidamente con las preguntas que me hacen. Y cuando alguien se me acerca en familia, en matrimonio, y mire, ve, ya yo sé el nivel de fe. ¿Cómo está tu lectura? ¿Cómo está la lectura de ustedes? ¿Cómo están sus oraciones? ¿Cómo está su participación en la iglesia? No sé si está pasando aquí lo que pasa allá. Tengo que estar insistiendo los domingos. Ábrame la cámara. Ábrame la cámara porque estamos en el Zoom, pero la cámara está apagada. Mucha gente que se levanta dice que para participar en la comunión por el Zoom y están en la cama. Y por eso no prenden la cámara para que yo no me dé cuenta que están en pijama. Usted no puede participar del culto en pijama. Porque cuando el culto empieza, es como si usted estuviese aquí. Y usted no vendría a la iglesia en pijama. Por tanto, usted tiene que levantarse y prepararse para estar en disposición. Y conozco el caso de muchas hermanas que están en la cocina preparando la comida y también de que están participando del culto. No es verdad que usted va a estar en la cocina preparando la comida del domingo y de que usted está participando de la comunión. Por eso yo digo, ábranme la cámara. No, hermano, ábranme la cámara. Yo quiero ver a cada uno. Pónganme la cámara
para yo ver cómo están preparados, si tienen su Biblia en su mano, si están en disposición de adoración. Eso no es comunión. Muchos hermanos, no, yo estoy participando del culto. Y yo le tiro 3 preguntas. Me doy cuenta, no. Estaba la computadora abierta, o estaba el celular abierto, pero tú no estabas en eso. Tú estabas atendiendo otra cosa. Y hermanos que están con el culto en Zoom, pero con la televisión prendida. Entonces están viendo la pelota, están viendo el basquetbol, están viendo esto, y de que oyendo el culto también. Oye, dígame usted. Dígame usted. ¿A dónde vamos a llegar así? Eso es lo que estamos viviendo ahora. Entonces, así no. Entonces después, que tengo temor. Tienes que tener temor porque tú no estás en esto. Tú no estás creciendo. Tú no estás ni siquiera obedeciendo. El momento más especial para honrar a tu Dios, tú lo estás compartiendo con un programa de televisión, con un compromiso de la casa, atendiendo a los muchachos. No, siéntame a los muchachos al lado tuyo. Siéntame a tu marido, a tu esposa al lado tuyo. Prepárate para adorar. Que se note que tú te levantaste un espíritu de adoración con presencia. No desde la pijama de tu cama, arropado hasta aquí con una sábana. Ponme la cámara. Espérese, pastor, que fue que se dañó. Claro, se va a dañar el aparato. Claro que se va a dañar el aparato. Yo no te puedo ver, pues tú estás en la cama, arropado, y hasta aquí, y de que está viendo el culto en Zoom. Oiga bien. Entonces después, cuando llega la enfermedad, hay nerviosismo, que ore la iglesia. Estamos preocupados, que sentimos que la temperatura subió, pero todo eso tiene que venir, porque es que tú no estás haciendo lo que tienes que hacer. En la medida en que esa fe se fortalezca, en esa medida no tienes ningún temor, porque a tu vida no vendrá nada que tu Señor no lo permita. Que el Señor nos ayude y nos bendiga, y que porciones como esta nos ayuden a fortalecer nuestra fe. Y no importa las condiciones que estemos viviendo aquí y donde sea, y lo que pueda venir en los días por venir, siempre confiando en que nada ocurre sin la voluntad y el propósito de nuestro Dios. Que el Señor nos bendiga.